Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta oportunidad vamos a resolver desigualdades. Una inecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c menores que 0 por el método de los factores. Para luego apoyar nuestra solución en un programa de cálculo. Entonces, sin más, comencemos. Antes de continuar, debemos mencionar algo. Que cualquier ecuación cuadrática, en este caso una ecuación cuadrática de segundo grado en una sola variable, en este caso x, siempre se puede reducir a esta forma: ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son los coeficientes o constantes que acompañan a la variable x. Veamos algunos ejemplos. Yo tengo una desigualdad x cuadrado más 3x menos 5 menor que 7. En este caso, por las reglas matemáticas y las propiedades de las desigualdades, yo puedo, en este caso, restar una misma cantidad a ambos miembros de la desigualdad sin afectar el sentido de dicha desigualdad. Es decir, yo puedo decir x cuadrado menos 3x menos 5, voy a restar menos 7 a ambos lados de la desigualdad. Voy a mantener este 7 con este color y voy a restar el mismo 7 que he restado en este otro lado de la desigualdad. Con eso tengo que en este lado de la desigualdad este término se cancela y se convierte en 0. Para finalmente tener esta expresión: x cuadrado menos 3x menos 2 menor que 0. De igual manera se puede proceder con otros casos, es decir, que una desigualdad cuadrática siempre se puede reducir a esta forma básica: ax cuadrado más bx más c, en este caso menor a 0. Para nuestro ejemplo, vamos a resolver esta desigualdad por el método de los factores. Aquí fácilmente podríamos identificar los coeficientes. En esta desigualdad, haciendo una analogía, podríamos decir que a es igual a 1, b
va a ser igual a menos 5 y C a menos 14. Entonces ya hemos definido la forma básica de nuestra desigualdad cuadrática. Pero interpretaremos el problema. Nos dice resolver la desigualdad cuadrática x cuadrado menos 5x menos 14 menor que 0. ¿Qué nos dice el problema? Entonces, este problema podemos encararlo de la siguiente manera. Primero, es importante que este segundo miembro de esta desigualdad sea 0 para poder comparar esta que nos vamos a llamar. Para ayudar a entender el problema, me voy a llamar una función de x igual menos 14. Solo tomo este miembro de la desigualdad y este otro que es 0 lo dejo por el momento. Entonces, grafico esta función. X cuadrado menos 5 menos 14. Esa función tiene una forma parabólica. Estamos graficando simplemente esta función para entender el problema. Entonces, cuando nos dicen que es menor a 0, o sea, hallar los valores de x para cual esta expresión es menor a 0, nos están pidiendo que hallemos el intervalo para los cuales esta función está por debajo del eje x. O sea, en qué intervalos de x esa función está graficada por debajo del eje x. Gráficamente aquí podríamos ver que, por ejemplo, para este punto es x menos 2 y este punto x igual a 0. Entonces, gráficamente nosotros podríamos decir que la función es menor a 0, o esa gráfica está por debajo del eje x para el intervalo comprendido desde x igual a menos 2 hasta x7, porque para los demás intervalos la función es positiva o está definida por encima del eje x. Entonces, eso es el problema básicamente. Ahora que ya tenemos el problema claro y lo que tenemos que hallar, y también lo que significa el problema que estamos intentando resolver, vamos a proceder a eso precisamente, a resolverlo. Previamente habíamos definido
ya los coeficientes para la forma básica de la ecuación cuadrática. Para nuestro ejemplo, habíamos encontrado estos coeficientes. Nos vamos a apoyar en una fórmula súper conocida para resolver ecuaciones de segundo grado con los coeficientes aquí arriba establecidos. Ahora, si revisamos esta fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas de segundo grado, primero que tendrá soluciones dentro del campo de los números reales si y solo si su determinante de la raíz cuadrada es mayor que 0. Es decir, si esta expresión es mayor a 0, mayor o igual a 0, entonces una ecuación cuadrática tendrá solución dentro del campo de los reales. Si es menor a 0, no tendrá solución dentro del campo de los reales. Y también hay que observar el doble signo que tiene esta solución, esta expresión, más y menos, lo que significa que puede tener dos posibles soluciones, una con el signo positivo y otra con el signo negativo. Aquí están los coeficientes de esta expresión cuadrática. Por el momento nos vamos a olvidar de esta parte de la desigualdad. Solo vamos a trabajar en esta. Estamos resolviendo esta ecuación cuadrática para hallar sus raíces. Hallar sus raíces de esta expresión en el gráfico nos dice hallar los puntos para los cuales y en esta gráfica es 0. Aquí podemos ver claramente que es en menos 2 y aquí en menos y en 7. Este punto y es 0 y x 7. Este otro punto y es 0 y x menos 2. Eso significa resolver una ecuación, hallar los puntos para los cuales y es 0. Por eso muchas veces también se llama o se denomina hallar los ceros de una ecuación. Volviendo a nuestro problema. En esta expresión se han reemplazado los datos que hemos definido anteriormente. Una solución 1 que nos da 7 y una solución 2 menos 2. Eso lo hemos resuelto analíticamente, es decir, nosotros previamente ya sabíamos, porque estamos revisando, estamos apoyándonos en su gráfica, ya sabíamos que la solución debería ser esta. Hemos hallado esas dos raíces de este lado de la desigualdad. Entonces, podríamos decir que x1 es igual a 7 y x2 igual a menos 2.
x1 igual a 7 y x2 igual a menos 2. Entonces, si recordamos la inecuación cuadrática del problema inicial, para la aplicación del método de los factores, consiste precisamente en eso: convertir esta expresión en un producto de factores de un orden inferior. En este caso, esta es una ecuación cuadrática. Sus factores los estamos convirtiendo en lineales. Ya no están afectadas por la potencia cuadrada, potencia al cuadrado. Es decir, estamos linealizando sus factores. Ahora, si recordamos las dos soluciones que habíamos hallado anteriormente, estas podemos expresarlas de esta manera, es decir, despejando x1 menos 7 igual a 0, x2 más 2 igual a 0. Es decir, esto pasa con signo positivo a este otro lado de la ecuación, este otro con signo negativo y el 0 sin menos. ¿Para qué hemos hecho todo este trabajo? Porque estos van a ser los factores que multiplicados nos den esta ecuación original. Si hacemos un ejercicio, vamos a decir x por x, x al cuadrado, x por 2, 2x, menos 7 por x, menos 7x, y menos 7 más 2, menos 7 por más 2, menos 14. Simplificando esto, vamos a tener menos 5x, es decir, x cuadrado más, en este caso es menos 5x y menos 14. Es la misma expresión, es decir, todo el trabajo que hemos realizado hasta ahora simplemente ha sido para convertir esta expresión cuadrática en producto de factores lineales, porque no hemos afectado en nada la expresión original, simplemente lo hemos convertido en un producto de factores lineales, como bien lo hemos podido verificar. Entonces, una vez verificada esta equivalencia, esta es equivalente a esta habíamos verificado, vamos a usar algunos conceptos del álgebra booleana, la teoría de conjuntos y algunas propiedades de los números, como por ejemplo, el producto de dos números positivos es siempre positivo o mayor a 0. Pero en este caso nos dice que la desigualdad es menor a 0. Entonces vamos a decir que el producto de cualquier número real negativo
por un positivo, esto es siempre negativo, y un negativo siempre es menor a 0. Es decir, que si yo me aseguro que este primer factor, por una parte, sea negativo o menor a 0, y estamos usando una disyunción, y este otro factor me aseguro que sea positivo, entonces su producto va a ser negativo, y un número negativo es siempre menor que 0. También puedo decir, el producto de un número positivo por un número negativo es igual también a un número negativo, y este es menor a 0. En resumen, para esta primera expresión, si yo me aseguro que x menos 7 sea negativo, o sea menor a 0, y lo intersección, y me aseguro que este otro factor sea mayor a 0, positivo, entonces me voy a asegurar que el producto de esos dos números va a ser negativo o menor a 0, o unión de conjuntos. O también podría decir que este factor x menos 7 sea mayor a 0, y este otro factor negativo o menor a 0, porque su producto me va a dar un número negativo, y el negativo es menor que 0. Entonces hemos definido prácticamente la solución que daría para nuestro problema. Es decir, que primero vamos a resolver estas desigualdades y lo vamos a unir. Esta es conjunción, unión de conjuntos, y lo vamos a unir a esta otra solución. Entonces, para estas primeras desigualdades, esta es fácil. X menor que 7. Tenemos que interseccionar, disyunción, y x mayor que menos 2. Esta es una intersección en teoría de conjuntos. Entonces, me voy a ubicar en las rectas de algo. Por aquí está el 0, por aquí está el menos 2, y por aquí está el 7. Esta solución, x menor a 7. Esta otra solución, x mayor que menos 2. Esta es una intersección, es decir, la solución será aquella que pertenece a estos dos conjuntos, o sea, la intersección de estos dos. Es decir, x mayor a menos 2 y x menor
a 7. Esta es una solución. Esta solución debemos unirla a la solución que nos dé de estas desigualdades. X menos 7 x menos 7 mayor a 0 y intersección x más 2 menor a 0. Menor a 0. Y aquí tenemos que x es mayor a 7 y x menor menos 2. Nuevamente nos ubicamos en la recta real, ubicamos el 0, el 7 y el menos 2. Esta primera solución, x mayor a 7, debemos interseccionar con esta otra solución, x menor pero ¿qué pasa? No hay ningún valor de x que tanto pertenezca a este conjunto como a este conjunto, o es decir, las rectas no se intersectan, por lo tanto la solución es el conjunto vacío. Esa solución tenemos que unión a esta solución. Entonces finalmente tendríamos que esto unión por tanto para que x cuadrado menos 5x menos 14 sea menor a 0, x tiene que tomar estos valores. X mayor menos 2 y x menor así. Esta sería la solución final. Ahora, si volvemos a nuestro gráfico, efectivamente, para todo x mayor que menos 2, x menor a 7, aquí está el 2, aquí está el menos 2, aquí está el 7, la expresión x cuadrado menos 5x menos 14 es menor a 0. O sea, para todo x mayor que menos 2, en este rango estamos hablando, y menor que 7, esta expresión que se presenta en esta gráfica es menor a 0 o está por debajo del eje x. Eso es todo por este video. Si tienen algún comentario o si les gustaría que revisemos otros problemas similares, háganmelo saber en los comentarios. También,
Si les ha gustado este contenido, suscríbanse al canal y compartan el video.